Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz. Este es el programa Gracia y Paz, un servidor, Óscar Moreno. Y bueno, una vez más estamos aquí con el firme propósito de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, llevándotelas a ti que estás ahí ahora al otro lado de la radio, y con el deseo firme de que conozcas a Dios, su voluntad, su palabra, y que de alguna forma Dios pueda trabajar en tu vida a través de estas ondas o a través de cualquier otro medio, pero que tú hables el corazón a Dios, lo abras, entienda de alguna forma de que es el tiempo de Dios que Él ha reservado para tratar con tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Y sin más y como siempre, pues yo quiero pedirle a la audiencia que venga conmigo a la palabra, a la Biblia, gloria a Dios, y si podemos abrir la Biblia allí en el libro de Mateo, vamos a leer un solo versículo, y lo vamos a hacer a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Bendecimos tu nombre una vez más y te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el loor y todo el imperio, Dios mío, toda la soberanía es tuya, Dios. No hay nadie ni nada por encima tuya. Lo reconocemos y estamos claros en esta hora. Pedimos, Dios mío, que tú bendigas nuestras almas con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, venga ministrando y que la unción, Dios mío, que estaba en Cristo y los santos apóstoles y profetas venga descendiendo, Dios mío, en esta hora, para tratar, Dios mío, con nuestro hombre interior, Dios mío, y aquello que está oculto a nuestros ojos, tú lo saques a la luz, aleluya, por medio de tu palabra, ya que ella es viva y eficaz, y nos lleves, Dios mío, aleluya, en esta hora, a una operación, Dios mío, de tu palabra en nuestros corazones para que seamos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Por eso salva, Dios mío, al pecador perdido. Restaura, Dios mío, al que se apartó, Dios mío, y se descarrió, Señor. Sana, Dios mío, al que está enfermo, Padre. Libera, aleluya, al que está atado y oprimido, Señor. Y como te pedimos siempre, grandes maravillas, portentos y milagros se han hecho por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, he querido compartir con la audiencia este versículo, un solo versículo, aunque está dentro de un pasaje bíblico, evidentemente, y un contexto. Es cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto y el diablo pues le dice, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan, y ahí Jesús le responde que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo donde nosotros muchas veces o por veces no llegamos a entender, muchas veces hasta los mismos creyentes, y tú, amigo oyente, que quisiera yo y espero que de aquí a poco seas creyente, aleluya, y los hermanos creyentes en la fe. Nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro ser interior está compuesto de un alma y de un espíritu, aleluya. Y nosotros pues como que muchas veces como que nos falta discernimiento, nos falta tener claro eso, aprender a discernir y a manejar toda esa parte interna, pero aunque nosotros ahí estamos torpes, la palabra de Dios no está torpe. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y ella penetra hasta partir el alma del espíritu, se lo separa y alumbra, es como una espada de luz, de fuego que entra en nosotros y nos hace ver la condición en la que estamos. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que todo lo ve, a quien un día tendremos que dar cuentas. Por eso es que Él trabaja con nosotros antes de ese día, para que seamos de alguna forma, aleluya, presentados y no nos coja de sorpresa, sino seamos presentados, aleluya, santos, irreprensibles y sin mancha. O yo quisiera decirle a la audiencia el poder que tiene la palabra de Dios cuando toma
cuando toma cuerpo en nuestro espíritu, cuando tú la crees, amigo, porque tú la Biblia la puedes leer y te puedes convertir en una persona sabia, pero cuando ya la crees, ya estás entrando en otra dimensión. ¿Por qué? Porque cuando la crees, la Biblia, la palabra, te otorga salvación y ya eres salvo. Aleluya. Ya no solamente sabio, sino salvo, porque una cosa es leerla y otra cosa es creerla. Y cuando tú la llevas a la obra, la llevas a las prácticas, aleluya, entonces ya eres santo. Entonces estamos hablando de diferentes niveles de profundidad y todo es por la palabra. Por eso es que Jesucristo estaba muy claro cuando dijo, no solo el hombre vivirá de pan. ¿Por qué? Porque hay algo más, aleluya, dentro del ser humano que no se alimenta de pan físico. Bendito el nombre de Jesús, sino que la palabra es el pan. Bendito el nombre de Jesús. Este es nuestro pan, este es nuestro alimento, pero la palabra es espíritu, dice la Biblia. Y nosotros por dentro somos espíritu. Y nuestro alma, que es la parte espiritual que se identifica muchas veces más con lo caído que con lo que es santo y puro, pues ella muchas veces como que se despista, como que pierde el norte y se identifica con el hombre externo que está caído. Gloria a Dios. Y entonces pues se alimenta de alimento físico y abandona, aleluya, abandona un poco su condición espiritual que tiene. Y tiene que ser el mismo Espíritu de Dios el que nos enseñe por su palabra a alimentar el alma. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Por eso es que es necesario leer la Biblia. Por eso es que es necesario creer a la Biblia. Y por eso es que es necesario ponerla por obra, porque ahí va todo el suministro que el ser humano necesita para estar totalmente pleno y en condiciones. El ser humano no fue creado para pecar. Pero por causa del pecado es que entonces la parte interna, que está compuesta de alma y espíritu, la parte interna, en este caso el espíritu, ha quedado como precintado, ha quedado como taponado. Hay una puerta, gloria a Dios, el pecado ha taponado ese lugar, aleluya, y ahora solamente Jesucristo y su sacrificio es el único autorizado para remover esa parte interna del ser humano y meterse en su espíritu, porque eso es una habitación que Dios dejó reservada para el ser humano, para morar en él, para dispensarse en él, para darse a conocer dentro del ser humano. Y el ser humano ha quedado hipotecado en sus delitos y pecados, y el enemigo lo sabía, y entonces ahora Dios ha tenido que crear y tejer un nuevo plan y diseño de salvación, donde viene a rescatar a la criatura que era suya, pero que la perdió por causa del pecado. Ahora tiene que redimirla. Habiendo sido suya, ahora tiene que entrar en depósitos legales, y a través del sacrificio de la cruz es que Dios redime al hombre. ¿Por qué? Porque el atributo de Dios, de su santidad, le impide que agarre al hombre en pecado, sino que más bien su santidad le reclama justicia, y el decreto de la justicia para alguien que ha pecado es muerte. Entonces Dios tuvo que trazar un plan de salvación, y no se halló a ningún ser humano capacitado para salvarse a sí mismo, sino que todos pecaron, dice la Biblia. Y por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se preparó un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, donde Jesucristo se ofreció de una forma libre y voluntaria al Padre en la eternidad pasada. Y todos conocemos ese vislumbre, ese acto que sucedió en la eternidad a través del libro de Isaías capítulo 6, donde el profeta se ofrece a Dios y le dice: heme aquí, envíame a mí. Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, pero en su ministerio terrenal nos enseñó muchas cosas y han quedado registradas en su libro. La palabra de Dios es espíritu, y nos enseña que nosotros también somos espíritu. Por lo tanto, nuestro hombre interior no se puede alimentar de pan físico, que es lo que el enemigo quería hacer, digamos, desviar al Señor de su propósito, que él hiciera un gesto como hijo de Dios, ya que él ha venido como hijo del hombre, y así fuera anulado todo el plan de Dios. Pero Jesucristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice en Isaías 55:11 que así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envíe. Jesucristo envía su palabra, aleluya, con un propósito, y el propósito es salvar nuestro alma. La palabra entra por el oído, por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una vez que te penetra dentro, ahí empieza a encender la luz y te muestra la condición y el estado en el que tú y yo estamos cuando vivimos lejos de Dios en nuestros delitos y nuestros pecados.
Y ahí es que nos muestra, aleluya, de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que en ningún momento vamos a poder estar delante de la presencia de Dios, por cuanto la ley lo que hace es que condena el pecado, pero en medio de ese diseño de Dios, ahí está la salvación y la misericordia de Dios, que al mismo tiempo que te enciende la luz y te muestra tu pecado, simultáneamente te está ofreciendo un camino de esperanza, diciéndote, por cuanto eres pecador y no vas a vencer la ley, ven a Cristo y Él te puede justificar de la ley, porque Cristo ha vivido una vida como la que tú estás viviendo, pero no ha pecado. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros vamos creyéndole a toda la verdad de Dios, amigo y amiga, hermano, cuando vamos dándole parte a la palabra, a la verdad de Dios, porque la palabra, Jesucristo dijo en Juan 17:17, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Por lo tanto, la verdad de Dios, que es la palabra, tiene tanto poder que empieza a suministrar a nuestro alma, que busca ella saciarse de cositas de aquí abajo de esta tierra y cositas de aquí afuera, empieza a suministrar a nuestro alma desde adentro, porque la palabra está dentro de nuestro espíritu cuando entra por el oído, empieza a suministrar el alma, tiene tanto poder para suministrar nuestro alma, que las verdades de Dios que están escritas en la Biblia se empiezan a hacer espíritu en nuestro espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando la verdad de Dios que es espíritu, la verdad de Dios que es espíritu, se empieza a hacer verdad de Dios en nuestro espíritu, llega el momento que somos un solo espíritu. Pero ese espíritu está lleno de verdad. Y esa verdad va cogiendo peso. ¿Por qué? Porque esa verdad es eterna. Todo lo que Dios habla es eterno, tiene propósito de eternidad. Y empezamos a coger carácter de eternidad por medio de la verdad eterna de Dios, aleluya, que es la que va alimentando nuestro alma. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta literalmente de que lo que Jesucristo dijo es verdad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos revela el futuro. Y nosotros como hijos de Dios, qué bueno que conocemos el futuro. No somos ni futurólogos, ni adivinos, ni hechiceros, pero conocemos el futuro. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es una garantía para nosotros, porque sabemos lo que va a pasar. El incrédulo no tiene ni idea de lo que va a pasar y siempre anda a la expectativa con miedos y con temores. Por eso es que cuando la verdad de Dios, repito que esta palabra se empieza a verbalizar en nosotros, empieza a coger peso, aleluya, de eternidad, entonces eso es que trae descanso. Por eso es que podemos ser alimentados en nuestra alma. El alma, cuando no sabe lo que va a pasar, cuando está en medio de una situación difícil, cuando, aleluya, las situaciones la están inundando, que quiere entrar la ansiedad, que quiere entrar el estrés, cuando desde adentro se les revela, aleluya, que Dios tiene el control, bendito sea el nombre de Jesucristo, que Dios tiene poder del futuro, que Él tiene el poder del futuro, del pasado y del presente, que Él es el alfa y la omega, que Él es el primero y Él es el último, aleluya, y que Él es el dueño de todo este sistema, y Él es nuestro Padre, nuestro bendito Rey, nuestro Salvador. Nuestro alma descansa, alabado sea Dios, y la ansiedad la echamos sobre Él, como dice 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, aleluya. Y cuando toda esta verdad empieza a coger peso en nosotros, bendito el nombre de Jesús, entonces que el hombre interior, por el Espíritu de Cristo y su palabra, empieza, aleluya, a coger peso, y entonces ya las situaciones del presente, las embestidas de las pruebas, las circunstancias que nos rodean, los problemas que nos vienen de momento, ya nos zarandean tanto nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos cogido peso. Alabado sea Dios. La Biblia dice que esta tribulación momentánea, hablando de estas cosas que nos vienen de momento en el diario vivir, en lo cotidiano de la vida, los afanes de este siglo, que muchas veces nos sorprenden, tristemente lo tengo que decir, ¿vale? Pero cuando la verdad de Dios empieza a hacerse patente en nosotros, porque llega a ser un pan que está supliendo el otro pan, y de eso verdaderamente es de lo que estamos viviendo, de la verdad de Dios, esto empieza a coger, aleluya, peso en nosotros, se empieza a hacer patente en nosotros, empieza a coger carácter de eternidad, aleluya. Llega un momento que como dice la palabra, esta tribulación momentánea, le está hablando de las pruebas del presente, dice, no ha de compararse con el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu empieza a coger peso. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hoy en día la humanidad y muchos hermanos creyentes están un poco obsesionados con lo excesivo del peso, por la mala alimentación que tenemos y
Y muchos sufren de obesidad, ¿vale? Pero el hombre interior es todo lo contrario. Ese se requiere que coja peso, porque una persona que tiene peso en el espíritu, una persona que está equilibrada, una persona que está sosegada, alabado sea Dios. Una persona que ha aprendido a esconderse en el lugar santísimo, aleluya. Una persona que cuando viene el día del mal, aleluya, se esconde en el tabernáculo. Bendito el nombre de Jesús. Una persona que cuando es avisada, como dice Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Entendemos que tenemos que escuchar la voz de Dios. Empezamos a afinarnos y a desarrollarnos en escuchar la voz de Dios. Aleluya. Esta voz va cogiendo cada vez más peso en nosotros, cada vez la escuchamos de una forma más nítida. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Yo recuerdo un hermano que me decía, mira hermano Oca, lee tanto la Biblia, léela, hasta que llegues a escuchar la voz de Dios. Y eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta de tal manera que llega un momento que cuando tú la crees, no solamente, aleluya, te vuelves una persona sabia, sino que traes salvación, aleluya. Y la salvación tú empiezas a apreciarla. Cuando lo que la rodea, que son las cosas de esta tierra, pierden hasta ese atractivo, ese colorido. ¿Por qué? Porque la salvación empieza a destacar sobre todas las cosas que tú tienes aquí abajo. Aleluya, porque la palabra, aleluya, a lo que te lleva es a valorar lo que verdaderamente tiene valor. Y lo que tiene valor es lo que tiene carácter eterno. Y tu alma y la mía son eternas. Alabado sea Dios. Y tu espíritu también. Jesucristo mantuvo una conversación con una mujer que era de Samaria, y él, para establecer conversación o entablar con ella, empezó a hablarle del agua, porque esta mujer venía todos los días a un pozo a recoger agua. Y llegó un momento que Jesús le dice, cualquiera que bebiere de ese agua, hablándole a ella y el agua que ella sacaba de ese pozo, dice, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué grande es Dios cuando afirma con esa contundencia que el que bebiere del agua que él le dará no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se te revela con la verdad del Evangelio y tu vida queda ligada a la palabra de Dios, eso mitiga de una forma nuestro ser interior que lo deja pleno, lo deja saciado, lo deja totalmente, aleluya, satisfecho. ¿Por qué? Porque lo conecta literalmente y simultáneamente a la eternidad. Por eso es que dice, tendrá en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya, por eso es que no tiene sed jamás. Tiene conexión directa y simultánea con el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, dijo, él os guiará a toda la verdad y él os hará saber todo lo que habrá de venir. Por eso el creyente no debe de sufrir de sobresaltos. No debe de vivir, aleluya, temiendo el terror nocturno, ni saeta que huele de día, como dice el Salmo 91. O como no debe de estar en ese orden. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios morando en su corazón y de ella se alimenta de día y de noche. Aleluya, bienaventurado el varón, dice la Biblia, que medita en la palabra de Dios día y noche. Dice, será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que cuando llega el tiempo de dar fruto, dice, y su hoja nunca cae. ¿Por qué? Son gente que está continuamente meditando y conectado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, amigo y amiga. La palabra de Dios sostiene el universo. Por la fe, dice el libro de Hebreos, creemos que el universo ha sido hecho por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué bendición poder estar a la altura de la palabra de Dios. Por eso que Jesucristo, vuelvo y repito, le dijo al diablo, el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gustaría en esta hora, de verdad, siento de corazón, me encantaría de que la audiencia poco a poco, no voy a decir de la noche a la mañana, empiece a darle valor a la palabra de Dios. Yo en su día consideraba que esto era un libro que no iba conmigo. Y 3 veces que lo abrí no entendí ni papa, digo que va. Pero cuando recibí su espíritu, cuando recibí la salvación, empecé a leer con una ansia, con una sed, como dice la Biblia, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, por la cual podéis crecer para salvación. Aleluya. Devoraba las Escrituras con un deseo incontenible de conocer cada día más a aquel que había salvado mi alma. Déjame que te regalo un cántico en esta hora.
Aleluya. Y ahora vamos a seguir con el compartir. Pasa pronto la vida, se apresura a caminar. Pasa pronto la vida, como una estrella fugaz. Pasa pronto la vida, se despide en su final. Pasa como neblina, ¿dónde irá? Pasa pronto la vida, pero yo sé dónde iré. Cuando cierre aquí mis ojos, ante Dios los abriré. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque desgaste mi carne, yo veré a Jehová. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque desgaste mi carne, yo veré a Jehová. Porque de oídas le había oído, ahora mis ojos le ven. Sé que un día en tu presencia yo estaré. Pasa pronto la vida, solo puedes recordar que han pasado los días y que nunca volverán. Pasa pronto la vida, no da tiempo para más. Pasa cuando tu mente menos pueda imaginar. Pasa pronto la vida, pero yo sé dónde iré. Cuando cierre aquí mis ojos, ante Dios los abriré. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Aunque desgaste mi carne, yo veré a Jehová. Mi vida se levantará del polvo, yo sé que mis ojos me verán. Y aunque desgaste mi carne, yo veré a Jehová. Porque de oídas te haya oído, ahora mis ojos te ven. Sé que un día en tu presencia yo estaré. Gloria a Dios. Pasa pronto la vida, pero yo sé que aunque esta mi carne se deshaga, mis ojos un día le van a ver. ¿Por qué? Porque he creído en la palabra eterna de Dios. Y si tú estás ahí ahora, diluyendo, luchando, peleando dentro de ti, como en claudicación, ¿qué hago? Yo te exhorto a que cojas a Jesucristo. La Biblia dice, ninguno de los que en él creyeron jamás fueron avergonzados. No hay nada más lindo y más bello que venir a Jesucristo. Y en cuanto a su palabra, que es de lo que estamos hablando hoy como alimento para el alma, es algo impresionante. Me estaba yo acordando de un tiempo donde el pueblo de Israel, no especifica cómo, pero hubo un tiempo donde el libro de la ley se perdió. Y es que muchas veces nosotros desechamos la palabra de Dios cuando nos la presentan, cuando nos la ofertan,
y después alguna que otra vez nos vienen ganas de buscarla, a ver cómo sería, pero es que los momentos de Dios hay que saber aprovecharlos. Esto es como cuando viene el autobús, si lo coge bien, si no tienes que esperar que venga otro. Pero uno dice muchas veces, bueno, viene otro a tal hora, sí, pero en lo de Dios, ¿cómo es que va esto? ¿Cuándo vendrá otro viaje a tu vida que te confronte con la verdad y tú puedas entender que Dios quiere salvar tu alma? Y que en esta hora, aleluya, no es un hombre, no es una emisora, no es un programa. Es Dios mismo quien quiere abrazar y agarrar tu alma y librarla de la condenación eterna. Dice la Biblia que el sacerdote Isías, allá en los tiempos de Jeremías, fue el que halló el libro de la ley. Y el pueblo tuvo mucho tiempo sin leer la palabra de Dios. Y cuando se lo llevaron al rey Josías, él descubrió por unos escritos en Deuteronomio que el pueblo había estado pecando. Alabado sea Dios, había estado ofendiendo a Dios. Y no habían tenido conciencia porque no estaba la palabra. Así tu vida está a lo mejor los días de hoy y la mía estuvo un día ofendiendo a Dios, ofendiéndole cada día que vivía en esta tierra. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, en mis pensamientos, en mis actos, en mis acciones. Le ofendía, le hacía daño a él, pero no lo sabía. Hasta que un día vino la palabra a mi corazón y me lo reveló. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me pude arrepentir porque me regaló el arrepentimiento. Gloria a Dios. Qué bendición más grande poder venir a la palabra de Dios. Aleluya. Un libro que el enemigo se ha encargado y la religión de que nosotros no le echemos cuenta. Pero un día en la eternidad no habrá excusa. Por este libro, por traducir este libro, muchos han muerto. Otros por traficarlo y llevarlo a otras partes del mundo. Este libro en muchas partes del mundo está prohibido. Y mucha gente se juega la vida por llevar la palabra de Dios a otras partes del mundo. Y nosotros muchas veces aquí, en esta España nuestra, ni para allá miramos, como dice el puertorriqueño. No le echamos cuenta, pero por causa de la ignorancia. Yo te digo a ti, amigo y amiga, que en ella está contenido toda la historia del hombre, de la humanidad. Aquí dice como todo empezó y como todo acabará. Pero Dios es bueno y rico en misericordia. Y Él no quiere que nosotros recibamos el impacto de la condenación y de la perdición, sino que Él quiere que recibamos salvación. Y salvación eterna. Aleluya, porque lo que Cristo ha hecho para nosotros es eterno. Bendito el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 12, dice: por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, y aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Aleluya. La verdad presente ha quedado todo relegado al sacrificio de Jesucristo. Que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya entonces tú no te puedes, aleluya, confesar delante de un hombre y él te absuelve los pecados, aleluya, o haciendo sacrificio religioso, poniéndote en una procesión con cruces encima, haciendo buenas obras, nada. La verdad presente nos ha revelado a nosotros los cristianos que la única manera de ser redimidos de nuestra culpa y donde la conciencia ya no golpee más y no haya más remordimiento es aceptando la verdad presente. ¿Cuál es? La verdad presente es que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que con una sola ofrenda, que es la del sacrificio de la cruz, ha hecho para siempre perfecto a los santificados. Ya todo ha quedado relegado al nuevo pacto en Jesucristo. Ese nuevo convenio jamás se moverá. Aleluya, hay convenios que se hacen en la humanidad y lo remueve un poquito para acá, un poquito para allá para mejorarlo. Ese convenio es perfecto y es eterno. Se llama el nuevo pacto en Jesucristo. Y nosotros los que lo predicamos, los que lo compartimos, la Biblia nos llama ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso que lo que te enseñamos no es un pacto de tinta, no es un pacto de letra, sino que es de la tinta del Espíritu. Por eso queremos sellar en tu corazón esta verdad por el Espíritu Santo, transmitírtela por medio de la fe. Aleluya, estas palabras que tú estás oyendo lleguen a lo profundo de tu corazón, porque el Evangelio de Jesucristo es lo único que le da al hombre la oportunidad de ser eterno para siempre con vida. Aleluya, ahora sí, tener vida eterna para siempre. Cuando el hombre pecó en el Edén y comió del árbol, dice la Biblia, del conocimiento del bien y del mal, las dos ciencias se movían dentro de él. Y al moverse las dos ciencias de él, el hombre entonces había quedado condenado a vivir eternamente
donde estas dos ciencias se mueven dentro de él y el hombre no está preparado para que la ciencia del bien y del mal se muevan juntamente en él. Y dice la Biblia que Dios puso un querubín en el árbol de la vida. Y la Trinidad habló en el Génesis y dijo, pongamos un querubín en el árbol de la vida, no sea que el hombre coma del árbol de la vida y ahora para siempre quede en esa condición donde el bien y el mal reinen en él. No, el árbol de la vida simboliza a Cristo, pero Cristo tenía que venir a derramar su sangre. Y ahora sí que Dios quiere que comamos de ese árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahí estamos capacitados para dominar la ciencia del bien y del mal en nosotros por medio del Espíritu de Cristo. Y ese alimento nos viene por la verdad eterna que es su palabra. Por eso es que Cristo le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el hombre engulle esta palabra y le llega hasta lo profundo del alma, le llega hasta los tuétanos de los huesos, le llega hasta el chasis del alma, aleluya. El hombre es renovado y reconfortado en una nueva creación, como dice la palabra. Somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Bien, a mí el tiempo me alcanzó una vez más. Como siempre, lo único que puedo hacer es despedirme de ti rapidito. Que Dios te bendiga hasta una próxima audiencia. Este que te habló es tu hermano y amigo Oscar Moreno. Gloria a Dios. Y sin más, que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.